Mi novio nunca me deseó por mi culpa o porque desea hombres. Desde el principio porque si no esto no se entiende, y además porque siento que muchas de las cosas que ahora me hacen ruido ya estaban ahí desde antes, solo que yo no las quería ver. Yo conozco a Kevin desde la primaria, literal de toda la vida. Íbamos en el mismo grupo de amigos, pero nunca fuimos cercanos. Era de esas personas que sabes que existen, que ubicas perfecto, que te caen bien, pero hasta ahí. Nunca hubo coqueteo, nunca hubo tensión, nunca hubo rumores raros sobre él, nada. Y eso es importante, porque de verdad jamás, jamás en todos esos años escuché algo sobre su orientación o algo que me hiciera dudar. Después cada quien hizo su vida. Distintas escuelas, distintas ciudades, lo típico, hasta que, de la nada, el año pasado en junio, me escribió, así, sin contexto, un «Hola, ¿cómo estás?», que terminó en una conversación larga, de esas que empiezan casuales, pero poco a poco se vuelven más personales. Me dijo que si cuando fuera a su ciudad podíamos salir, y yo, sin pensarlo mucho, le dije que sí. No pasó nada en ese momento. De hecho, pasaron meses. Hasta que en septiembre regresé a su ciudad por mi cumpleaños. Y ahí fue donde todo realmente empezó. Salimos de fiesta. Fuimos a un antro con más amigos, música, alcohol, todo el ambiente típico. Pero desde que llegué, noté algo. Kevin estaba diferente conmigo, más atento, más cercano. Buscaba cualquier excusa para estar a mi lado, para hablarme, para hacer contacto físico. Cosas pequeñas, pero constantes. Y yo lo noté, pero no me incomodó. Al contrario, me gustó. Porque era inesperado. Porque nunca lo había visto así conmigo. Porque era como descubrir a alguien nuevo en alguien que ya conocías. Esa noche, después del antro, todos terminamos quedándonos en el mismo lugar. Y ahí fue donde cruzamos esa línea. Nos besamos. Y no fue un beso cualquiera. Fue de esos que se sienten cargados, como si hubiera algo acumulado que ninguno de los dos había notado antes. Y luego, pasó algo que me sacó un poco de onda. Me propuso tener sexo, así directo, y yo le dije que no, no porque no quisiera, sino porque se me hizo demasiado rápido, pero seguimos besándonos. Y en algún punto de la madrugada, cuando ya todos estaban dormidos, pasó, tuvimos sexo. Y aquí viene lo primero raro. A mitad del acto, perdió la erección, así, de la nada. Y en ese momento, lo primero que pensé fue, está borracho, porque sí, habíamos tomado, y la verdad, no le di importancia, ni siquiera lo mencioné, solo seguimos como si nada, y ya. Pero al día siguiente, pasó algo que sí me sacó de onda. Habíamos quedado en no decirle a nadie, y él se lo contó a todos, a todo el grupo, y yo me quedé como de, ¿por? No entendía la necesidad, no entendía qué ganaba con eso, pero otra vez lo dejé pasar, porque en ese momento todavía lo veía como algo casual, algo que apenas estaba empezando. Después de eso me regresé a mi ciudad, y pensé que ahí iba a quedar, pero no, porque desde octubre empezamos a hablar todos los días, literal todos los días. Mensajes en la mañana, en la tarde, en la noche, llamadas, audios, conversaciones largas. Poco a poco se fue volviendo parte de mi rutina, de mi día a día, de mi espacio emocional. Y sin darme cuenta, me fui involucrando. Luego en diciembre volví a su ciudad, y ahí noté algo raro otra vez. Al inicio, estaba distante, frío, incluso, como si no supiera cómo actuar conmigo. Pero eso duró poco, porque de repente cambió, y pasó a lo contrario. Quería verme todos los días, hacía planes, me buscaba, se volvió atento, cariñoso, presente. Y ahí fue donde empecé a sentir que sí había algo real, que sí le importaba, que no era solo algo pasajero, y en esa etapa, el sexo era normal, no había problemas, no había incomodidades. Todo fluía, entonces en mi cabeza, todo estaba bien, todo tenía sentido, todo iba avanzando, y justo cuando sentía que esto podía convertirse en algo serio, la distancia volvió a entrar en juego. Pasaron meses sin vernos, solo mensajes, solo llamadas, y ahí algo en mí empezó a cambiar. Empecé a perder interés, no de golpe, pero sí poco a poco. Menos emoción, menos ganas, menos intensidad. Y justo cuando yo estaba empezando a soltar, él hizo algo que me volvió a enganchar. Me dijo que había comprado boletos para ir a verme, sin preguntarme. Sin planearlo conmigo, solo lo hizo. Y eso me movió, porque no cualquiera hace eso, porque implica tiempo,
dinero, esfuerzo, porque se sintió como una prueba de que sí le importaba. Pero lo que pasó cuando llegó no fue lo que esperaba. Cuando Kevin llegó a verme, después de haber comprado los boletos, yo ya no estaba en el mismo punto emocional que él. Y eso es algo que tengo que admitir porque cambia mucho la dinámica de todo. Yo venía de meses de distancia, de hablar diario pero sin vernos, y poco a poco me había enfriado. Así que cuando lo vi en persona, sí me dio gusto, pero no con esa emoción intensa que él parecía traer. Desde el inicio noté algo curioso. Él estaba cariñoso, sí, pero no de esa forma intensa que había mostrado antes por mensajes o llamadas. Era más como contenido, como si estuviera cómodo con solo estar ahí conmigo, platicar, salir, comer, como si lo emocional fuera suficiente, y aunque eso suena bonito, a mí me empezó a generar ruido porque venía de una expectativa distinta. Pasaron los días, literal varios días, y no pasaba nada entre nosotros. Ni insinuaciones claras, ni tensión, ni ese tipo de energía que normalmente hay cuando dos personas que han tenido algo se vuelven a ver después de tiempo. Y eso me empezó a incomodar, pero no porque yo estuviera desesperada ni nada, sino porque simplemente no entendía qué estaba pasando, hasta que eventualmente pasó, tuvimos relaciones. Y ahí fue donde empecé a notar algo que ya no pude ignorar. Al inicio todo normal, de verdad normal, pero conforme avanzaba el momento, me di cuenta de que si cambiábamos de posición, perdía la erección. No siempre, pero sí varias veces, y especialmente cuando yo no estaba arriba. Y eso se repitió, más de una vez. Y entonces mi cabeza empezó a trabajar, porque ya no era como la primera vez que podía decir, bueno, estaba tomando. Aquí no había excusa clara, estaba sobrio, tranquilo, conmigo, y aún así pasaba. Y lo más raro es que no parecía ser un problema para iniciar, sino para mantener. Ese detalle se me quedó muy grabado, porque era como si físicamente sí reaccionara, pero algo después se desconectara. Y aunque traté de no hacerle mucho caso al inicio, poco a poco se volvió imposible ignorarlo, sobre todo porque empecé a notar otra cosa. La mayoría de las veces, yo iniciaba, yo lo buscaba. Yo generaba el momento, y eso empezó a afectarme. No de golpe, pero sí constante. Porque como mujer, quieras o no, sí llega un punto donde te preguntas si le gustas, si le atraes, si algo no está funcionando, y más cuando antes todo había sido normal. Pero lo que realmente detonó todo no fue solo lo físico, fue algo mucho más raro. Un día estábamos hablando de su grupo de amigos y empezó a contarme cosas normales, de quién era quién, cómo se conocían, hasta que mencionó a uno de sus amigos de la prepa que ahora es gay. Hasta ahí, nada raro, pero luego me dijo que ese amigo había mandado un video al grupo, un video íntimo, y no solo eso, me lo contó con detalle. Me dijo que en el video le estaban haciendo sexo oral, y luego soltó un comentario que me dejó helada, que la persona que salía en el video estaba muy bien. Literal hizo un comentario sobre el cuerpo de quien aparecía, y ahí algo en mí hizo clic, porque no era solo que hubiera visto el video, era cómo lo contó, la naturalidad, el detalle, el comentario, y en ese momento pensé, esto no es tan normal, y desde ahí me empecé a fijar más, en todo, en su forma de hablar, en cómo se expresaba, en sus movimientos. Porque sí, había momentos donde era completamente masculino, sin duda, pero de repente cambiaba. Su tono de voz se suavizaba, sus manos se movían distinto, su forma de reaccionar también. Y no era constante, era como intermitente, y eso me confundía más, porque no era algo claro que dijeras, ok, es así siempre. No, era como si dependiera del momento, o de con quién estaba. Y eso me llevó a otra cosa que empecé a notar. Kevin cambia mucho según el entorno. Si está con cierto grupo, se comporta de una forma. Si está con otro, cambia completamente. Y justo uno de esos grupos era donde tenía más cercanía con personas de la comunidad. Y aunque eso no tiene nada de malo, sí empecé a cuestionarme si eso influía en él, en su forma de expresarse, en cómo se percibía. Pero lo que más me hacía ruido era otra cosa. Él constantemente me decía que le llamaba la atención a otros hombres, que le tiraban la onda, que le escribían, y no lo decía una vez, lo repetía, varias veces, demasiadas. Y aunque al inicio lo tomé como algo de ego, como alguien que se siente atractivo, llegó un punto donde ya no sonaba igual. Sonaba raro, como si necesitara reafirmarlo, como si le importara más de lo normal.
Y a la par de eso, empecé a notar algo muy claro en su personalidad. Necesita validación constante. Me preguntaba todo. ¿Cómo se veía? ¿Qué ropa usar? Si algo estaba bien o mal. Todo. Y eso empezó a hacerme ruido también. Porque no era seguridad, era dependencia. Y poco a poco, todo eso empezó a mezclarse en mi cabeza. El tema sexual. Sus comentarios. Su comportamiento cambiante. Su necesidad de validación. Y ya no podía dejar de pensar en eso. Literal me obsesioné. Cada detalle lo analizaba. Cada cosa que decía, cada gesto, todo lo filtraba por esa duda. Y lo peor es que, mientras más pensaba, menos claridad tenía, porque por otro lado, él sí estaba ahí, sí era cariñoso, sí me buscaba, sí hacía cosas por mí. Entonces era como vivir en dos realidades al mismo tiempo. Una donde sentía que sí le importaba, y otra donde nada terminaba de cuadrar. Después de todo ese ruido en mi cabeza, de analizar cada detalle, cada gesto, cada cosa que hacía Kevin, pensé que lo más lógico sería alejarme un poco, tomar distancia, bajar la intensidad. Pero no fue lo que pasó, porque mientras yo me hacía más preguntas, él empezó a acercarse más emocionalmente, y eso fue lo que me terminó de enganchar otra vez, porque Kevin tenía algo muy particular. Podía confundirte completamente. Podía hacerte dudar de todo, pero al mismo tiempo hacerte sentir especial, elegida, importante. Era como vivir en una contradicción constante. Había días en los que yo decía, esto no está bien, y al siguiente él me llamaba, me buscaba, me decía cosas bonitas, me hacía sentir que sí le importaba de verdad, y eso me jalaba de regreso. Recuerdo mucho una etapa donde él se volvió muy constante conmigo. Me marcaba en las noches para dormir juntos. Aunque estuviéramos en ciudades distintas, se quedaba en la llamada hasta que alguno se quedaba dormido. Me escribía en el día, me preguntaba cómo estaba, qué hacía, ese tipo de detalles que parecen pequeños, pero que construyen algo emocional muy fuerte. Y ahí fue donde volví a caer, porque empecé a pensar, bueno, tal vez solo estoy sobrepensando, tal vez el tema físico es algo aparte, tal vez sí me quiere, solo es diferente. Y con esa idea, me volví a involucrar, pero no todo era bonito, porque junto con ese lado cariñoso, empezó a aparecer otro lado de él, que no me gustó nada, los celos. Y no celos normales, celos incómodos. Por ejemplo, si yo salía con amigas, se molestaba, no siempre de forma directa, pero sí lo hacía notar. Comentarios pasivo-agresivos, cambios de actitud, silencios raros, y a veces sí, reclamos. Y eso me empezó a incomodar mucho, porque era contradictorio. Por un lado, él no mostraba tanta iniciativa en lo físico, pero por otro, se comportaba como si tuviera derecho a reclamarme cosas. Y ahí fue donde empecé a ver algo más, ciertas actitudes manipuladoras. Nada exagerado al inicio, pero sí suficiente para que me diera cuenta, como cuando discutíamos. Había momentos donde él hacía como que lloraba, pero no lloraba de verdad, era como forzado, como si buscara generar una reacción en mí. Y después venía el clásico, perdón, no quise decir eso, es que me importas mucho, no quiero perderte. Y claro, eso te mueve, te hace dudar, te hace bajar la guardia. Pero al mismo tiempo, algo no se sentía genuino. Y aún así, no me fui, porque en ese punto ya estaba otra vez involucrada emocionalmente. No al nivel del inicio, pero sí lo suficiente como para quedarme. Y entonces, volvió a visitarme, y ahí fue donde todo se volvió más evidente, porque el tema físico seguía igual, o peor. Otra vez yo iniciando, otra vez esa dificultad para mantener la erección, otra vez esa dependencia de que yo estuviera arriba para que funcionara, y ya no era algo aislado, era un patrón. Y eso empezó a afectarme más de lo que quería admitir, porque ya no era solo una duda mental, era algo que sentía. No me sentía deseada, no me sentía buscada, no me sentía elegida en ese sentido. Y eso pesa, mucho, porque puedes tener cariño, atención, llamadas, detalles, pero si en lo físico no hay conexión, empieza a generar inseguridad. Y lo peor es que yo ya no sabía cómo tocar el tema, porque cuando lo hacía, no cambiaba nada, o se volvía incómodo, o terminaba sintiéndome yo mal por mencionarlo. Entonces, empecé a guardármelo, a aguantar, a justificar, otra vez. Y así pasó el tiempo, entre momentos bonitos y momentos incómodos, entre dudas y ganas de que funcionara.
hasta que llegó un punto donde ya no podía ignorarlo, porque no era solo el sexo, era todo lo que lo rodeaba, sus comentarios, sus cambios, su necesidad de validación, su forma de ser con otros. Y sobre todo, cómo me hacía sentir a mí, porque ya no era tranquila, ya no era segura, ya no era clara, estaba confundida, cansada y emocionalmente desgastada, y aún así, ahí seguía. Después de todo ese proceso raro, de engancharme, soltarme, volverme a enganchar, cuestionarme todo, y aún así seguir, llegó diciembre de 2025, y esta vez fui yo la que viajó. Fui a verlo a su ciudad, y me quedé un mes entero conviviendo, compartiendo rutina, viéndonos diario, y sinceramente, pensé que eso me iba a dar claridad, que estando juntos tanto tiempo, todo iba a acomodarse, para bien o para mal, pero no. Solo lo hizo más evidente. Porque si hay algo que no puedo negar, es que Kevin, en muchos sentidos, sí está presente. Me busca, es cariñoso, me dice que soy bonita, se interesa por mí. Me abraza, me escribe, me incluye. Hace todo lo que alguien haría cuando le importas. Pero hay una parte que simplemente no está. Y es justo la que más ruido me hace. El deseo. Durante ese mes el patrón siguió exactamente igual. Yo iniciaba, casi siempre, y si yo no lo hacía, no pasaba nada. Podíamos pasar días sin nada, sin tensión, sin insinuaciones, sin ese tipo de conexión que se supone que debería surgir de forma natural, y cuando sí pasaba, volvía lo mismo. Si yo estaba arriba, todo bien. Si cambiábamos de posición, se perdía. No siempre, pero lo suficiente como para que ya no fuera coincidencia. Y eso empezó a pesarme mucho más de lo que esperaba, porque ya no podía justificarlo. Ya no era el alcohol, ya no era la distancia, ya no era un mal día, era constante. Y lo peor es cómo me hacía sentir, porque no me sentía deseada, y eso es algo que no puedes fingir. Puedes decirte que no importa, que hay otras cosas, que lo emocional vale más, pero cuando estás con alguien que en teoría te quiere, y aún así no sientes ese deseo hacia ti, te rompe. De forma silenciosa, y entonces mi cabeza empezó a conectar todo otra vez. Sus comentarios sobre otros hombres, la naturalidad con la que hablaba de ciertas cosas, sus cambios de actitud, su necesidad constante de validación, su forma de adaptarse dependiendo de con quién esté. Y la pregunta volvió, pero más fuerte que nunca. ¿Y si todo esto no es coincidencia? ¿Y si no es solo un tema físico? ¿Y si estoy intentando encajar en algo donde no soy realmente lo que él desea? Y eso duele, porque entonces ya no es ¿qué está pasando? Es ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero al mismo tiempo, no es tan simple, porque también veo lo otro, lo que sí está. Él sí me busca, sí me escribe, sí me llama cuando estamos lejos, sí se preocupa, sí hace esfuerzo por estar conmigo, y eso me confunde más, porque no es alguien indiferente, no es alguien frío, no es alguien que claramente no quiere estar conmigo. Al contrario, parece que sí quiere, pero no de la forma completa, y entonces me quedo en medio, entre lo que veo y lo que siento, entre lo que hace y lo que falta, y eso es agotador, porque llevo tiempo intentando entenderlo, intentando justificarlo, intentando ver si soy yo, si es él, si es la dinámica, si es algo físico, emocional, lo que sea. Pero la realidad es que ya estoy cansada, cansada de iniciar yo, cansada de cuestionarme, cansada de no sentirme suficiente en ese aspecto, cansada de no tener claridad. Y lo que más miedo me da, no es que él sea o no sea algo, es perder tiempo, años, quedarme en algo que no es completo, en algo donde siempre voy a sentir que falta una pieza, porque una relación no es solo cariño, no es solo compañía, también es deseo, también es conexión física, también es sentirte elegida en todos los sentidos, y ahorita mismo no me siento así. ¿Tú crees que esto es una señal clara de que algo no está bien en él? ¿O que simplemente no es la persona correcta para mí aunque sí me quiera? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito anónimo.